Bienvenidos a Saber Vivir. ¿Qué sería de nuestra vida si los cereales nos dan la harina del pan, la repostería y los rebozados? Y hoy nos toca elegir la más saludable, con o sin gluten, que es la clave de la fuerza al hablar de harina. Y del campo también nos llegan las verduras y hortalizas, en perfecto estado, gracias a los pesticidas. ¿Pero son peligrosos para nuestra salud? ¿Es mejor tomarlos ecológicos? Pues os lo vamos a aclarar esta mañana. Una mañana para disfrutar de la mejor alimentación. Un rico plato de paella con arroz o fideuá, seguido de un postre de gelatina con frutas para chuparse los dedos y llenarse de energía. Y con esa energía se pueden conseguir tantas medallas como las que ha ganado Mireia Belmonte, la gran campeona que empezó a nadar por un problema de espalda. Conoceremos su historia después de pasar por consulta para cuidar el corazón, controlando la tensión y el colesterol, y para tratar el dolor de estómago y la tripa suelta a base de dieta blanda. Y como no hay buena digestión sin una buena alimentación, nos vamos a la huerta con una verdura tan saludable como la cebolla tierna, la popular cebolleta, que está de temporada. Pues aquí estamos en plena recolección de cebolleta, que hemos empezado hoy aquí en Ciudad Real, aquí en Manzanares, en el paraje de la aldea. La cebolleta consiste en que se coge antes de estar gorda, todavía no está seca la cebolleta, y la otra ya está seca y se aprieta y está más dura, tiene menos jugo. La cebolleta pica menos, y a la hora de comer en las ensaladas, pues es mucho mejor el comer. Con la hoja esta también se pueden hacer huevos revueltos como si fueran habas fritas, y también están muy buenos. Lo primero que se hace es plantar el cebollino, que nos viene de un invernadero. Se planta con una máquina que va poniendo a las distancias que nosotros queremos el cebollino. Y ya a partir de ahí pues vas metiendo una cinta de goteo para los riegos y eso. Y necesita un buen abonado de basura de gallina, que es lo que echamos, y luego la acompañamos con unos abonos. Es una tierra que es rica y cría muy buenos productos, como podéis ver. Os voy a enseñar cómo se sacaría la cebolla a mano, cómo lo van haciendo los operarios. Agarran de abajo y van arrancándolas. Como la tierra está húmeda, pues salen muy bien. Las características de una buena cebolleta está a las vistas, que tenga un buen cuello y una hoja ancha y fuerte, que sientes como cruje la hoja. La temporada aquí de Ciudad Real empezamos ahora a primeros de mayo, últimos de abril, y llegamos hasta septiembre. Si la dejáramos para seco, pues le quedaría todavía otro mes y medio de estar en el campo. Se van a recoger sobre 50.000 cebollas al día. Hola, buenos días. Bueno, pues aquí estamos ya en el almacén. La cebolleta viene del campo, que la recogemos hoy y empiezan a trabajarla, y la pelan, la lavan y la hacen manojos de A3 para los mercados. Más frescas nada, la hemos cogido hoy a las 11 y la están trabajando ya. Y esta noche llegará a Madrid, Barcelona, a toda España. La cebolleta tiene un valor calórico mínimo porque el 90% es agua, tiene muchas vitaminas, es diurética también, cuando se tiene tos y demás es muy buena también. Como mejor se conserva es en el frigorífico, no en bolsa de plástico. La hoja verde, cuando la metes en el frigorífico, fácilmente se la cortas y para que ocupe menos sitio. Se puede utilizar, como aquí bien veis, para infinidad de platos y de variedades. Para caldos, para sopas, para todo eso viene genial. Qué bonita está la huerta en primavera, con tanta verdura creciendo a pleno sol, con toda su frescura y todos sus nutrientes. Beatriz. Buenos días, Miriam. Desde luego, con toda su frescura, con todo su valor nutritivo, porque son verduras que están sanas, a las que no les atacan las plagas ni las enfermedades. ¿Y cómo se consigue esto? Utilizando fitosanitarios. Es lo que hacen los agricultores. Estos son plaguicidas que están todos legalmente autorizados.
Son legales, pero ¿son totalmente seguros? Porque cada vez se habla más de los restos de plaguicidas que puede haber en los vegetales que consumimos. Se habla más de ello porque cada vez lo conocemos más, pero también están cada vez más vigilados. Todos los años se analizan miles de muestras, tanto de los productos que se cultivan en España como de los que se importan del extranjero, y el 98% de los resultados da que están por debajo de los límites máximos de residuos, es decir, que son absolutamente seguros. ¿Y qué pasa si consumimos en exceso estos productos? Porque puede ser habitual en un día que nos tomemos una gran ensalada, un guiso de verduras, varias piezas de fruta. No solo es fácil que lo hagamos, sino que además es muy recomendable. Es lo que debemos hacer, tomar frutas, verduras de distintos tipos, porque tenemos que pensar que esos límites máximos de residuos, de plaguicidas, se establecen con márgenes de seguridad muy amplios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que por mucho que consumamos, no van a ser tóxicos, para precisamente garantizar la seguridad de los consumidores. ¿Y qué me dices de esas listas de alimentos que se publican y nos dicen tened mucho cuidado, que tienen hasta restos de pesticidas? Sí, y dicen que tienen contaminantes y efectivamente, pero ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo que aparecen residuos de plaguicidas, no nos están diciendo que esos residuos estén por encima de esos límites máximos que consideramos seguros. Al revés, están por debajo y por lo tanto son absolutamente seguros. Y a veces incluso dicen, se están utilizando pesticidas que están prohibidos. Esto no es así. Hay pesticidas como el DDT, que está prohibido desde hace muchos años y sigue apareciendo en los alimentos, pero porque es muy persistente en el medio ambiente. Todavía no lo hemos conseguido eliminar del medio ambiente y llega a los alimentos, llega a los vegetales y, por cierto, da igual que sean convencionales o ecológicos. ¿No estaría justificado entonces que nos pasáramos a los vegetales ecológicos, como estos que tenemos aquí? Los vegetales eco, bio o orgánico, que al final es todo lo mismo, a veces dan valores un poquito mejores en esos análisis, pero ya hemos visto que los convencionales también dan valores muy buenos y los incumplimientos son mínimos. Hay quien dice que los ecológicos son más sabrosos y más nutritivos. ¿Qué opinas de esto? Pues que el sabor no tiene nada que ver ni con que sea ecológico ni con que tenga o no tenga plaguicidas. El sabor depende de la variedad, es decir, de la carga genética, del punto de madurez, del tratamiento que se le dé post cosecha. Por lo tanto, ahí no tenemos que pensar que uno u otro vaya a ser mejor, y tampoco en sus valores nutritivos, porque no hay ninguna diferencia entre los ecológicos y los convencionales. Me ha quedado claro, y tanto si son ecológicos como si no, tenemos que lavarlos, por ejemplo, un tomate para quitar esos restos de plaguicidas y yo qué sé, por ejemplo, una manzana, ya para quedarnos más tranquilas. Incluso podríamos pelar esa fruta. Siempre hay que lavar la fruta y la verdura, porque vamos a eliminar la suciedad, vamos a eliminar la tierra, parte de los microorganismos y también parte de los plaguicidas. En cuanto a pelarla o no, es verdad que si la pelamos vamos a reducir significativamente la cantidad de plaguicidas y contaminantes que podamos consumir, que podamos ingerir, pero es que estamos viendo que esas cantidades son mínimas y son seguras. Por lo tanto, la diferencia entre pelarlas o no, cuestión exclusivamente de gustos, lo que tú prefieras. En resumen, comamos más verdura y comamos también más fruta porque son pilares de una buena salud. Y en el mundo de la fruta hay todavía muchos sabores por descubrir, empezando por una fruta de moda que es de lo más original, la fruta del árbol de jaca o jackfruit. La fruta que vamos a usar hoy es una fruta llamada jackfruit, también conocida como jaca, que viene de Malasia, a toda la zona del Pacífico. Es la fruta más grande del mundo, suele pesar 30 kilos. El sabor, una mezcla entre mango y naranja, y lo que tiene al ser una fruta tan grande, una vez que se corta, se oxida muy rápido. Por eso generalmente se comercializa ya en conserva, en latas. Y nosotros el que vamos a usar hoy es uno que viene ya en salmuera. Lo que hay que hacer es colarlo, y una vez que lo colamos hay que aclararlo con agua porque sacarle ese saborcito a la salmuera, que quedaría un producto neutro, no tiene sabor en sí. Lo que tiene es un alto porcentaje de fibra y agua. Y lo que nos corresponde a nosotros cocineros es darle sabor. Puede ser un sabor picante, un sabor dulce, depende de lo que queramos hacer. Se puede dejar entero para un guiso, un estofado, un ragú, o en este caso, que vamos a usar nosotros, es para hacer tacos y lo desmenuzamos. Todos los ingredientes nutricionales que le falta, podérselos dar nosotros, con proteínas de guisantes, de soja, de garbanzos, para realizar productos que asemejen a carne. Tiene una textura fibrosa y se usa mucho para productos mexicanos, empanados, milanesas. Se puede hacer varias cosas con la misma receta. La idea que tenemos nosotros es primero secarlo en el horno
para sacarle la humedad y una vez seco, meterle nuestro sabor. Puede ser una salsa barbacoa, puede ser, en este caso, una salsa para tacos. Hacemos un rabo de toro, una jackfruit compactado, y aquí lleva especias, muchas especias. Via, via, vieni via di qui. Lo que hacemos es un trapantojo de rabo de toro. No lleva ningún producto animal, está hecho enteramente con jaca o jackfruit, que también se pronuncia de las dos maneras. Lo terminamos con un puré de coliflor, unos chips de boniatos y un poco de perejil. Y coronamos los jackfruit con salsa de vino tinto. Aquí vamos a preparar unos tacos de jackfruit con una salsa de chipotle. Tenemos acá 2 tortillas de maíz azul, un poquito de jackfruit, de pico de gallo, lima y cebolla encurtida. Estas son una de las tantas elaboraciones que se puede hacer con este producto. Les invito a que lo prueben, que se animen a innovar también en casa. No es difícil prepararlo, hay que darle sabor y disfruten. Via, non perderti per niente. El campo nos da frutas, nos da verduras, nos da cereales y también legumbres y frutos secos. ¿Y con cuántos podemos hacer harina? Con todo lo que podamos moler para hacer polvo de harina. Desde luego con los granos de cereales, por supuesto, pero también con frutos secos o con legumbres. Por ejemplo, la harina de garbanzo, la harina chana, con la que tenemos toda la fibra del garbanzo, las proteínas, los hidratos de carbono complejos y además con las harinas que son de frutos secos o de legumbres tenemos harinas sin gluten. ¿Y cuáles son los alimentos que sí tienen gluten? Pues son de un grupo de cereales, del trigo, incluido el trigo espelta y el camut, de la cebada, incluidos sus derivados, como por ejemplo la cerveza, del centeno y de la avena, que aunque en principio no tiene gluten y es bien tolerado por las personas sensibles al gluten, se puede contaminar muy fácilmente durante el tratamiento con otros cereales y demás, y por lo tanto tenemos que declararla como con gluten. Y el gluten además es una proteína de almacenamiento para el embrión del grano. Así que el gluten es una fuente de energía, pero ¿qué tiene que ver el gluten con que haya harinas con más o menos fuerza? Pues absolutamente todo, porque la fuerza de las harinas es la energía que soporta la masa antes de romperse. El gluten le da mucha elasticidad a la masa, así que a mayor cantidad de gluten, mayor elasticidad. Y además no solo le da esa elasticidad al principio, que se debe a las prolaminas y a las glutelinas, 2 tipos de proteínas que conforman el gluten, sino que también en una segunda fase, después de que dejemos reposar la masa, le da también fuerza, le da resistencia. ¿Para qué queremos esta resistencia? Las levaduras que fermentan la masa se comen los hidratos de carbono, producen gas y ese gas queda atrapado en la red de gluten, que es una red tridimensional que tiene que soportar esa presión del gas. Así que cuanto más fuerza tenga la harina, cuanto más gluten tenga, mejor va a soportar esa presión de ese gas para retener todas las burbujas, para darle esponjosidad. ¿Y cómo saber cuándo tenemos que usar esas harinas? Por ejemplo, para hacer galletas. Sí, hay 4 tipos de harinas diferentes. Tenemos desde harinas muy flojas, que son las harinas panificables y son las ideales para esas galletas. Son harinas con menos gluten y por lo tanto no hace falta que retengan el gas. Es ideal para las masas que no necesitan fermentación. Luego tenemos harinas de media fuerza, de fuerza o de gran fuerza, y las de gran fuerza serían las que utilizaríamos para hacer, por ejemplo, pan rústico, que lo queremos más esponjoso, o croissants. ¿Y si en el envase dice harina de fuerza integral? Pues lo que vamos a tener es una harina con todo el gluten, pero además una harina que va a tener el salvado y el germen o el embrión. El salvado nos va a aportar mucha fibra y el germen o embrión nos aporta vitaminas y minerales. Sin embargo, con las harinas refinadas vamos a seguir teniendo todo el gluten, pero están hechas solo del endospermo. Así que tenemos hidratos de carbono complejos, tenemos el almidón, pero no vamos a tener ni el salvado con la fibra ni el germen que tiene las vitaminas y los minerales, esos micronutrientes. ¿Qué te parece esa moda de comprar alimentos sin gluten porque parecen más saludables? Desde luego, para las personas sanas, un alimento sin gluten no les supone absolutamente ningún beneficio y además no debemos dejarnos llevar por esas etiquetas sin gluten que muchas veces son reclamos engañosos. La palabra o la mención sin gluten solo debería exhibirse en alimentos en los que esperamos que haya gluten porque lo contienen de forma natural, por ejemplo, el pan o una harina en los que la industria ha hecho algún tratamiento para precisamente
retirar ese gluten. Sin embargo, no tiene absolutamente ningún sentido poner sin gluten en alimentos que no lo contienen de forma natural, por ejemplo, en los huevos o en unas anchoas. En esos casos, esas menciones sin gluten son un puro reclamo que puede llevar a confusión al consumidor. ¿Y si una persona tiene sensibilidad al gluten? Desde luego, una persona con sensibilidad al gluten tiene que comer alimentos naturalmente libres de gluten, fundamentalmente frutas, legumbres, verduras, pero si opta por otro tipo de alimentos, debe escoger innecesariamente los alimentos que no tengan gluten. ¿Cómo lo vas a ver? En la lista de ingredientes lo va a resaltar en el etiquetado. Va a poner si tienen trigo, si tienen centeno, va a poner el gluten y el cereal que tiene. Así que para las personas que tengan algún tipo de sensibilidad, cuidado con los alimentos que parece que van a llevar gluten, que pueden no llevarlo, y cuidado sobre todo con los alimentos que parece que están libres de gluten, pero que sí que tienen gluten. Muchísimas gracias, Beatriz. Todas esas recomendaciones nos vienen muy bien, sobre todo cuando hablamos del bocadillo. ¿Y cuál es el bocata más saludable? Nos lo dice Aitor Sánchez. Pues no, aquí no hay ni bocata de chorizo, ni de calamares, ni de tortilla. Bueno, no pasa nada porque hay mucha vida más allá del pan blanco y el embutido. Y hoy vamos a demostrar que se puede comer de bocadillo saludable y también variado. Para que un bocadillo sea saludable, lo que no podemos hacer es echarnos media barra de pan. Podemos tomar de referencia más o menos nuestra mano. Para hacer un bocadillo de este tamaño, vamos a optar siempre por modalidades integrales o de grano entero. A diferencia de las típicas opciones del embutido, tenemos formas mucho más saludables de incluir proteína. En el caso del origen animal, podemos optar por una pechuga de pavo, de pollo, también tenemos atún, salmón, y en las alternativas 100% vegetales podemos optar, por ejemplo, por un paté vegetal, un hummus, falafel y también las carnes vegetales que están tan de moda. ¿Qué tipo de cliente es el amante de estos sándwiches? Nuestros clientes es gente generalmente que trabaja cerca. Busca un sándwich que sea sano, que pueda repetir y que también pueden ir variándolo. Incluir verdura en el bocadillo no solo va a ser saludable, sino que también nos va a ayudar un poco a relajar el paladar, a que haya algo crujiente, un poco de humedad con ese tomate, esas hojas. Pero también hay que tener en cuenta que la ración que cabe entre 2 trozos de pan muchas veces es pequeña. Así que optemos para acompañar al lado con algunas alternativas, por ejemplo, unos palitos de zanahoria o, por qué no, si coméis fuera de casa, unos tomates cherry. Existen muchos tipos de salsas, hay vida más allá de la mayonesa. Podemos utilizar cualquiera que tenga una base de aceite de oliva virgen extra, utilizar algunas alternativas como por ejemplo el yogur y la mostaza, y recordemos también que si la pedimos fuera del plato podemos calcular mejor la cantidad que vamos a añadir finalmente a nuestro bocadillo. Ojo también con los acompañamientos, que muchas veces entramos en el modo bocadillo y ya eso implica entrar en patatas fritas o también refrescos. Intentemos que haya una bebida saludable e incluso ahora que empieza a hacer buen tiempo, ¿por qué no una idea como por ejemplo un gazpacho o un salmorejo para acompañar y también completar esa ración de verduras que se nos había quedado escasa dentro del bocata? ¿Se puede tomar todos los días un bocadillo? Pues depende, sobre todo también de nuestra actividad física. Sabemos que es un plato que tiene sobre todo hidratos de carbono y si somos personas muy sedentarias, quizás tiene más sentido alternar con otras preparaciones. Bueno, ¿qué? ¿Ya sabes qué te vas a pedir? Ahora sí, Aitor, ahora lo tengo clarísimo. Dicen que la porción de pan para una comida puede corresponderse con los dedos juntos de la mano y también que el tamaño del puño cerrado es más o menos el que tiene nuestro corazón. ¿Es realmente así? Pues seguro que lo sabe contestar nuestra invitada, la doctora Cristina Sánchez, cardióloga clínica del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, Miriam. Efectivamente, el tamaño del corazón corresponde más o menos con el puño cerrado, un poquito mayor en hombres o mujeres corpulentas, pero no es tan importante la dimensión que tenga, sino que funcione bien, que bombee correctamente. No olvidemos que el corazón es la bomba de la vida. ¿Y de qué depende que nuestro corazón bombee bien? ¿De los kilos que pesamos, de la edad que tenemos o de la vida que le damos según nuestros kilos y peso?
Es un poquito de todo. El funcionamiento del corazón depende de varios aspectos, entre ellos de los kilos. El sobrepeso hace que el corazón trabaje más, supone un sobreesfuerzo. Pero es importante comer bien y hacer ejercicio, que además de ayudarnos a controlar el peso, fortalece el músculo cardíaco. Además, el corazón tiene memoria. No es tan importante los años que hayamos vivido, sino la vida que le hayamos dado a ese corazón. Debemos llevar una vida saludable para cuidar sobre todo las arterias coronarias. Esas arterias que estamos viendo ahí. Exactamente, ahí podemos verlas con nuestros mayores enemigos, el colesterol, que se acumula dentro de las arterias coronarias produciendo aterosclerosis, y la hipertensión, que lo que hace es que se produce, entre otras cosas, porque las paredes se vuelven rígidas. De manera que debemos evitar tener el colesterol alto. Esto hace que se endurezcan las arterias y que, en cierto modo, se puedan llegar a obstruir y producir infarto de miocardio, incluso insuficiencia cardíaca, que es la situación en la que el corazón no es capaz de bombear correctamente para suplir las necesidades del resto de órganos. ¿Es verdad que hay alimentos que tienen el efecto vasodilatador, como por ejemplo el ajo? Exactamente, hay alimentos con efecto vasodilatador como pueden ser el ajo y la cebolla, que lo que hacen es dilatar las arterias y eso hace que reduzca la presión arterial. Y estos alimentos están muy presentes en nuestra dieta mediterránea. Y luego hay alimentos que hacen todo lo contrario, ¿no? Como por ejemplo el vino. Exactamente, el alcohol principalmente es vasopresor y lo que hace es que disminuye el calibre de las arterias, hace que se endurezcan y que se aumente la tensión arterial. Vamos entonces con otro enemigo de nuestro corazón, que es el colesterol. ¿Podemos combatirlo con alimentos ricos en omega 3, como por ejemplo las nueces? Los ácidos omega 3 son muy buenos, tienen propiedades antiinflamatorias y además ayudan a mantener a raya el colesterol. Las nueces son el ejemplo más claro, pero hay otros muchos alimentos, como otros frutos secos, eso sí, naturales. Evitar los tostados o procesados, también las semillas, y los ejemplos más claros son la chía o el lino. Y también tenemos frutas, como puede ser el aguacate, o el sabroso pescado azul. Tenemos muchísimos en nuestra dieta: salmón, bonito, atún, jurel, sin olvidarnos del aceite de oliva. Eso sí, para aliñar, evitar fritos, por Dios. Aceite de oliva para aliñar, por ejemplo, una ensalada de hoja verde. ¿Cómo le sienta a nuestro corazón? Es un plato excelente para nuestro corazón. Las hojas verdes son alimentos ricos en ácido fólico, que es una vitamina que tiene un efecto vasodilatador, baja la tensión arterial y además reduce la oxidación del colesterol LDL, el comúnmente conocido como colesterol malo, de manera que nos ayuda a controlar colesterol y tensión. Pensando en el momento del desayuno, muchas veces lo primero que hacemos es tomarnos un vaso de leche, sola o acompañada. Si nuestro corazón pudiese hablar, ¿cuál escogería? ¿Desnatada, semidesnatada o entera? Los últimos estudios o bien no han demostrado relación entre consumo de lácteos y mortalidad cardiovascular, incluso algunos han sido beneficiosos, es decir, que podemos consumir lácteos de manera moderada y todo dentro de una dieta equilibrada. No sirve de nada evitar leche entera si luego mojamos churros. Y pensando en el momento de la sobremesa o de la media tarde, que nos apetece siempre algo dulce, ¿qué tal le sienta el chocolate a nuestro corazón? Bueno, si hablamos de chocolate puro, del de cacao de verdad, chocolate negro, es un alimento bueno con propiedades antioxidantes y que además puede incluso ayudar a reducir la tensión. También produce vasodilatación, dilata las arterias. Debemos evitar, eso sí, pues chocolates con mucha grasa o azúcares añadidos y consumir cantidades razonables, es decir, un trocito así. Está claro que a nuestro corazón no le gustan los excesos. Algo que tú también dices a tus pacientes es que hay que comer de manera equilibrada, pero también suficiente. Exactamente, suficiente para no quedarnos con hambre, pero no para llenarnos ni hacer excesos. No vale que un día digamos que nos gusta mucho la comida y que por un día no pasa nada. No olvidemos que el corazón tiene memoria y hay que cuidarlo todos los días. De manera que debemos empezar por consumir cantidades en plato mediano y comer cuando hay que comer, evitar picar entre horas. Muchas gracias, doctora Cristina Sánchez. Aprendamos a comer bien pensando en nuestro corazón. Si os sobran kilos, para perder peso y así ganar salud. Y si estáis hartos de dietas que no funcionan, escuchad con atención a esta nutricionista muy conocida en redes sociales. Es Victoria Lozada, porque defiende la antidieta. ¿Por qué las dietas no son aconsejables si queremos bajar de peso? Lo primero es que las dietas no son sostenibles a largo plazo. ¿Conoces a alguien que haya podido llevar una dieta por toda su vida? Yo no. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro cuerpo empieza a bajar de peso, no de grasa, de peso. Pero cuando se baja de peso tan rápido, perdemos músculo, perdemos mucha agua, también perdemos grasa, pero no se hace de una manera coherente para que nuestra composición corporal sea la mejor. Este consejo, si quieres perder peso o tener un peso más adecuado o más saludable en tu vida sin hacer dieta. Darnos permiso, ir eliminando las reglas y sobre todo saber cuidarnos.
saber descansar, saber manejar el estrés, comer las cantidades necesarias para nuestro cuerpo, que eso nos lo va a dictar nuestra hambre, nuestro apetito y nuestra saciedad. Luego también incluir frutas, verduras, también incluir una cantidad suficiente de proteína y sobre todo no restringir. Cada vez que restringimos nos apetece más esa comida. Como es domingo, seguro que en miles de hogares se come paella, arroz de paella o paella de fideuá, con todo el sabor a mar. Por eso, hoy Marta nos da sus trucos para cocinar arroz y fideuá con un buen fumet de pescado y marisco, clave del aroma y del sabor. Y de postre, una gelatina casera con frutas que luce así de bien. Todo será después de la consulta con el médico de familia, que hoy dedicamos al dolor de estómago, a la tripa suelta y a la dieta blanda. Veréis qué bien os sienta. Muy buenos días, doctor Fabiani. Bueno, a veces no son tan buenos porque nos duele el estómago o la tripa, que eso puede ser algo de lo más normal. Y tan normal, las molestias así abdominales pueden ser muy frecuentes y la buena noticia es que la mayoría de las veces no tienen importancia y se resuelven solas. Pero has dicho estómago, has dicho tripa, hay gente que dice barriga. Conviene concretar un poco más dónde es donde tienen las molestias, ¿eh? Si las molestias están por aquí arriba, esto es la boca del estómago, ¿no? Bueno, sí, la famosa boca del estómago, un nombre muy generalizado y que utilizamos para localizar cuando el dolor está en la zona alta y justo en el centro, ¿verdad? Aquí, en el abdomen. Es lo que los sanitarios conocemos como el epigastrio. Las causas de molestias a este nivel pueden ser múltiples, pero probablemente entre las más frecuentes está la gastritis. Cuando tenemos una inflamación del estómago, donde aparece efectivamente molestia en esta zona, pueden aparecer náuseas, incluso vómitos, y puede aparecer mucha pesadez después de las comidas. Notamos que las comidas son muy pesadas. Estas gastritis pueden venir producidas por el abuso de antiinflamatorios, una de las causas por las que siempre recomendamos evitar el consumo habitual de estos medicamentos, pero puede tener múltiples causas y tenemos que evitarlas para prevenir en cierta medida la gastritis, como no bebiendo alcohol, evitando fumar y combatiendo el estrés. Pero si estas molestias en el epigastrio son frecuentes, conviene contactar con nuestro médico, porque a veces lo que hay detrás de esa gastritis es una infección por una bacteria, una muy concreta. Pero tranquilidad, que tiene tratamiento. ¿Y si el dolor es así, un dolor general como de toda la tripa? Normalmente tienen un origen digestivo, pero dentro del origen digestivo las causas pueden ser múltiples. Mira, a veces desde habernos dado un atracón por encima de nuestras posibilidades, o que hayamos tomado algún alimento que a lo mejor no estaba en buen estado, que tengamos una gastroenteritis, que suframos de gases, a lo mejor motivado por alguna dieta que estamos haciendo, que estamos comiendo algunos alimentos que sabemos que generan más gases. Y si es algo muy prolongado, muy habitual, estas molestias difusas en todo el abdomen, pues debemos consultar, porque a veces la causa puede ser una intolerancia, por ejemplo, al gluten o a la lactosa. Y en ambos casos es preferible no comer nada hasta que se pase o mejor tomar algo para que se nos pueda aliviar. La verdad es que cuando el aparato digestivo se queja, pues no está de más darle un poquito de descanso, ¿verdad? Esas horas de descanso, incluso un día de descanso, le va a sentar estupendamente. Y cuando recuperemos la alimentación, lo ideal es empezar por una dieta blanda. Pero importante, no blanda a la hora de masticar, ¿eh? Blanda a la hora de digerir. Y que te doy un titular: la dieta blanda para digerir se define por poca grasa y baja en residuos. Pues vamos con esa dieta para los días de estómagos y tripas delicadas. Tipo test, doctor Fabiani, a ver cómo andaban nuestras madres y abuelas, de equivocadas o de acertadas. Nada de leche y como mucho un poquito de queso fresco. Perfecto, queso fresco o yogur natural. Lo que debemos evitar es la leche y los lácteos o los quesos muy grasos. Para comer, arroz blanco. Estupendo. Arroz cocido con poca grasa. Y recordemos que en estos días es mejor que los cereales no sean integrales. El huevo pasado por agua. O en todo caso, cocido. Y empezando, si es cocido, primero por la clara, y si nos cae bien, entonces pasamos a la yema. Y bueno, venga, si se te antoja una tortillita, que sea francesa y a la plancha, con casi ningún aceite. Merluza o pescadilla con una patata hervida. Pescado blanco y fécula cocidos con poca grasa. Perfecto. Y si no apetece, al menos un caldito de verdura. Pero la clave es que ese caldito lleve poca grasa, ¿eh? Por muy de verduras que sea, si lleva mucha grasa, deja de ser ligero. Y de postre, manzana asada o un plátano bien maduro. Estupendo. Igual que las verduras en estos días es mejor que estén cocidas, la fruta idealmente que sea en compota, asada, o si es la pieza, que sea bien madura. Y comamos lo que comamos en estos días de dieta blanda, esto que hemos ido repasando, lo importante es que sea de manera tranquila,
pausada, masticando bien, esperando a ver cómo nos cae lo que acabamos de comer antes de comer lo siguiente, dejando reposar adecuadamente la comida. ¿Y si esas molestias digestivas aparecen precisamente por no reposar? Fíjate que es curioso que el estrés se asocia tanto a veces a una tendencia a la diarrea, a ir muy abundantemente al baño, como una tendencia a lo contrario, al estreñimiento, favoreciendo los gases o la hemorroides. Pero es que no solo afectan a la movilidad del intestino, sino que también pueden aumentar la secreción ácida en el estómago, y ese estrés puede favorecer la gastritis, como hemos visto antes, y también la aparición de úlceras. Así que vamos a sacar una señal de stop a la vida acelerada, a esa carga de estrés, y por el contrario vamos a sacar como alternativa una señal de dirección obligatoria. Obligados a intentar tomarnos la vida de otra manera, a intentar liberar el estrés siempre que podamos, descargándonos de él y haciendo ejercicio físico, una forma estupenda de liberar el estrés y que además ayuda al normal funcionamiento de nuestro aparato digestivo. ¿Y qué ejercicio es el más divertido para todo el mundo? Pues el baile. Y mirad qué propuesta tan divertida nos trae hoy Helen, baile sobre ruedas. Ya como Laura, preparada para mi primera clase. Para el baile, que se trabaja tanto el equilibrio, aquí también se debe necesitar, ¿no? Pero ¿se podría bailar encima de la tabla, aparte de aguantarse? Claro que se puede. Le parquet craque sous nos semelles usées de gosses de riches. On fume sur la corniche, dedans la musique recouvre les causeries. L'amour riche, on s'en contente, les nuits sont... Hay mucha gente, por ejemplo, que va más enfocado al freestyle, que son trucos, y hay gente que tiene algo un poco más sensible, tipo baile. ¿Cómo lo llamaríamos a esta modalidad? El longboard dancing. Primero hay que aprender a andar para sentirse cómoda, para ya tener el control, y después hay que tener un poco de amor por la música. ¿Y hace mucho que practicáis? Yo me he subido en un skateboard por primera vez en julio. Tú hace más tiempo, ¿no? Sí, hace más tiempo, hace 6 años ya. ¿Os atreveríais a probar algo que yo haría en el suelo? Eso es, desde aquí y 1, 2, arriba, arriba, y 1, 2, arriba, arriba. ¿Qué precauciones hay que tomar? Las protecciones para el inicio yo creo que son necesarias, pero sí o sí. Casco, codos y muñecas y rodillas es lo que hay que proteger, sobre todo en un inicio hasta que se domine bien. ¿Se puede empezar a cualquier edad? Por ejemplo, hay Rafaela, ¿Sí? que patina también muy bien. Os dejo rodando y voy a por Rafaela. ¿Y antes hacías skate? Bueno, empecé con los 54. ¿Y por qué empezaste? Bueno, porque había muchos chavales, porque siempre me animaba a verlos. Y digo, yo quiero también. El dinero está, existe, lo supera. Es como filosofía de vida, ¿eh? ¡Yeah! Hombre, va bien, ¿eh? Sí, sí. Para equilibrio, para la fuerza. Con la edad, el equilibrio, hacer práctica te ayuda en la vida común. Tú te sientes sin pilas, sin nada, digo, bueno, va a dar la vuelta, no importa cómo. Claro que con la edad te puede hacer daño, pero te pone protección, no te hace daño al final. Freddy, Ángelo. Hola, ¿qué tal? Él empezó a los 7, hoy tiene 9 años. ¿Cómo se aprende? Montándote y después sintiéndote bien y después ya aprendes a girar y todas esas cosas. Es que hacer el longboarding o longboard dancing es muy bueno para... Para el equilibrio, la confianza en uno mismo. El miedo creo que es el mayor obstáculo a cualquier truco, a cualquier cosa. Yo estoy aprendiendo, por eso no os puedo seguir, os tendré que ver. Yo no rompí el cristal, fue la luna roja, la loba en celo, fueron tus dedos que me tocaron y se volvieron. Después de hacer ejercicio toca reponer fuerzas y después de comer, qué bien sienta echarse una cabezadita. La hora de la siesta, doctor Fabiani. La hora de la siesta, cuyo nombre viene de los romanos, Miriam, de la hora sexta. Los romanos dividían el día, solo dividían las horas solares, las horas de luz solar, y separaban en 12 horas, y bueno, pues le llamaban la hora prima al amanecer, y la hora sexta coincidía, pues eso, con mitad del día. No es extraño, ¿verdad?, que en nuestro país
con el calor que hace en las horas centrales del día, pues hayamos sido los principales defensores de esta siesta que hemos heredado en nombre de los romanos para desconectar un poco y descansar a mitad del día. ¿Y cómo debe ser la siesta para que resulte saludable? La clave fundamental de la siesta es que no sea muy extensa. Puedes dormir 15 minutos, 20, venga, media hora, pero no debe prolongarse mucho. Si duermes 2 horas de siesta, luego no vas a dormir bien por la noche y te vas a acordar de la siesta que echaste a mediodía. Y lo segundo es que no sea completamente tumbado. Recordemos que a la hora de la siesta estamos recién comidos. E inmediatamente después de comer, si nos tumbamos por completo, pues vamos a dificultar la digestión, puede aparecer reflujo. Así que es mejor que esa siesta sea más en el sofá o ligeramente incorporados. Qué importante es dormir bien para tener buena salud. Y ahora que estamos en plena campaña de vacunación contra el coronavirus, he leído que el sueño reparador nos ayuda a que la vacuna haga más efecto. ¿Eso es verdad? Tampoco que nadie se preocupe si no he dormido muy bien esta noche, a ver si la vacuna no me va a hacer efecto. La vacuna va a hacer efecto duermas más o duermas menos. Lo que sí es cierto es que dormir un número adecuado de horas sabemos que es importante para el buen funcionamiento de nuestro sistema inmunitario. Y no es mala idea cuidar el sistema inmunitario, así que durmamos un número suficiente de horas, pero también hagamos una alimentación saludable, evitemos los tóxicos y hagamos ejercicio físico. Y si ese ejercicio físico además es al aire libre, mucho mejor. Vamos a Levante, a la tierra del arroz y la paella, que parecen lo mismo, Marta, pero no lo son. No lo son, Miri, porque paella es el recipiente en el que se hace el arroz en paella. Y precisamente paella es como se dice sartén en la tierra de Levante, donde hacen tantos arrocitos. Fíjate, las paellas son recipientes muy anchos, son poco profundos, pero ojo, hay tantas formas de cocinar el arroz como granos nos caben en una mano, Miri. Fíjate. Sí, podemos ir, por ejemplo, desde una paella de hierro fundido, pasando por una sartén de acero inoxidable o una cazuela de barro, y podemos cocinarlo pues en un horno de leña, por ejemplo, en una cocina de gas o en una placa eléctrica. Me estás diciendo que el recipiente y el tipo de fuego no son garantía de que te salga un buen arroz. Así es. La garantía para tener un buen arroz son dos. En primer lugar, tener maña en la cocina y haber hecho muchos, pero que muchos arroces. Y en segundo lugar, una buena materia prima. Un arroz bombón o arroz bomba, bombón como tú, para que absorba muy bien todos los sabores. Y en segundo lugar, una buena materia prima que lo acompañe, como lo que traigo hoy, arroces nutritivos para toda la familia. Es que no hay plato más familiar que un guiso de arroz que la paella del domingo. Hombre, claro, la paella del domingo, que ya sabes que muchas veces el arroz en paella se pone en el centro de la mesa y cada miembro de la familia, oye, con la cuchara va tomando. Y también otra cosa que me encanta y que se toma mucho en mi casa y en todas, fideuá. Por eso os he traído dos tipos de arrocitos hoy. Por aquí tenemos un arroz negro y por aquí una fideuá. Venga, pues empezamos con el arroz negro. Negro me imagino por la tinta del calamar. Así es, porque en la cocina lo aprovechamos todo, Miri. Entonces, ya que tenemos chipirón en nuestro caso, ya que tenemos calamar, vamos a utilizar la tinta y la vamos a incorporar en el caldo para que el arroz negro se cueza con ese color y, ojo, con ese sabor, porque da mucho saborcito a marisco, a pescadito, como lo que tenemos por aquí. Oye, tenemos sabor de pescado y a mar, por lo que vemos, tenemos rape, tenemos chipirón y, ojo, por lo que no vemos, la morralla para hacer el fumet del pescado. Lo de la morralla no suena muy bien. Se suele decir que algo es morralla cuando tiene poco valor. Pues no, en cocina la morralla tiene muchísimo valor, Miri, porque es la base para hacer un buen fumet, un buen caldo de pescado. ¡Ojo! El truco, echar un montón de raspas, pues de lo que tengamos, de salmonete, de rape. Y ojo, para que no amargue, vamos a ponerlas un poquito antes de meterlas en la olla con agua con hielo. De esta forma sueltan toda la sangre y están bien limpitas. ¿Y el fumet también nos valdría para la fideuá? También nos vale. De hecho, la fideuá o la fideuada era un guiso que se hacían los marineros porque a falta de arroz, pues ¿qué hacían con el fumet que tenían? Echar directamente los fideos que tenemos aquí. Y ojo, ahora podemos ver este tipo de fideos en el mercado porque es verdad que son más jugosos. Como son huecos por el centro, guardan caldito. Pero los de siempre, los tradicionales, estos de aquí, bien finitos. La fideuá tiene muy buen color, no llevará colorantes, ¿no? Oye, Miri, a mí me ofendes con esta pregunta, ¿verdad? Nunca hay que echarle colorante a la fideuá, al arroz, a la paella. No, porque tenemos colorantes naturales que encima aportan mucho sabor, como el azafrán. Claro. Fíjate, cuando lo vemos tan amarillo fosforito es porque tiene E102, un aditivo colorante, la tartracina, que a nuestra salud no le gusta mucho. ¿Y lleva sal? ¿Le has puesto sal? Tampoco le he puesto sal, por dos motivos. En primer lugar, porque ya el pescado, el marisco, tiene sabor salino. Y en segundo lugar, porque en ese fumet del que hemos hablado antes, hemos hecho la reacción de Maillard. Que no te asuste el nombre, porque es algo que hacemos todos sin querer. Y básicamente es tostar muy bien, dorar muy bien las verduras
y las raspas. Y luego cuando echamos el agua, esto se le llama desglasar, frotamos bien el fondo y nos quedamos con esa cosa marroncita llena de sabores, como una pastilla de caldo, pero casera. Qué rico. Son dos opciones muy saludables para disfrutar de la fideuà y el arroz en un plato de domingo que versionamos en Saber Vivir a partir de la cocina tradicional. Exacto, oye, porque la cocina tradicional de base siempre es más saludable, pero ojo, la paella valenciana, la paella, está cargada de verduras, es la bomba, porque tenemos judías verdes, luego también tenemos el garrofón, que es la alubia, ¿no?, que tenemos por ahí. También tenemos carne magra, porque es pollo o conejo, así que cocina sana para toda la familia. Tú lo has dicho, por eso nos gusta en Saber Vivir y por eso os invitamos a comerlas si viajáis a tierras valencianas. ¿Y qué comes si te vas a Calatayud? Pues pregunta por la Dolores y disfruta con un plato de pescado, sí, de pescado, el congrio. Buenos días. Me han dicho, si vienes a Calatayud, pregunta por la Dolores y por el congrio. Madre mía, ¿pero esto qué es? Este no es excesivamente grande, pero fíjate aquí el amigo. Viene de Musía, esto viene de la Costa de la Muerte. El hacer los agujeros es para que pase el aire del mar y cuando pasa el aire del mar lo que hace es secarlo. Y ya una vez curado, ya aguantado, l'intemerata. Pues nada, Santi, ya solo me queda probarlo. ¿Quieres que te recomiende un sitio? La Dolores es un sitio espectacular. Bienvenidos al Mesón de la Dolores. Aquí trabajo la famosa Dolores de la copla. Ah, de aquí viene. Y por eso el nombre, Mesón de la Dolores. El 80% de lo 90% de la producción de congrio seco viene exclusivamente a Calatayud. Es que en 1440 nosotros cambiábamos sogas a cambio de ese producto estrella que tenemos en Calatayud, que es el congrio. Hola, Carlos. Hola, ¿Qué buenos tal? días. ¿Qué me tienes aquí preparado? Pues aquí tenemos los ingredientes del plato que vamos a elaborar hoy, que son los garbanzos con congrio a la bilbilitana. ¿Y por qué se llaman a la bilbilitana? Porque este plato, que yo sepa, solamente se hace aquí. Lo primero que hay que hacer son poner los garbanzos la noche anterior a remojo, ¿vale?, con agua templada. Bueno, pues lo tenemos todo, vamos a cocinar, ¿no? Sí, pero aquí no, que esto tiene 100 años. Tenemos una más moderna. Tenemos el agua hirviendo, vamos a proceder a cocer. echarlos. Y a continuación ya le añadimos las verduras. Un trocito de congrio. Que vayan hirviendo. Que vaya cociendo y a continuación vamos a hacer un majao. Necesitamos el ajo, almendra y el pan tostado. ¿Cuántos años llevas haciendo tú este plato? Pues todos que llevo aquí. Llevo aquí desde el año 99. Ahí es nada, ¿no? Sí, sí, ya llevo un tiempo. Un cambio de siglo. Sí, sí. Esto a la vez que le he dado sabor, pues liga también la salsa. Y a continuación, ya como los garbanzos están cocidos, ¿sí?, vamos a sacar el congrio, que lo tengo aquí, las verduras. Estas verduras se las meto aquí al majao. Ah. Entonces, claro, para que dé sabor. Y una vez que está todo picado, se trocea el congrio ahora, se pone aquí con los garbanzos y se le añade el majao. Y ya dejarlo reposar y a continuación ya servir. Está tan bueno que dan ganas de bailar. No sé si una jota, una muñeira. ¿Y qué tomamos de postre? Seguro que adivináis la respuesta. Fruta. Pero hay muchas maneras de comer fruta, ¿eh? Y algunas tan alucinantes como esta. Marta, gelatinas con fruta. Exacto, fruta con gelatina, gelatina con fruta. El caso es que es una combinación maravillosa, Miri, porque además la comemos por la vista y por la boca. Me ha quedado preciosa. ¿Y qué nos aporta la gelatina? Pues fíjate, Miri, la gelatina es proteína, un 98% de proteína, y la encontramos en textura semisólida a temperatura ambiente y es termorreversible. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la enfrío es semisólida, gelifica, y cuando la caliento se vuelve líquida, y por eso cuando tomamos gelatina se nos funde en la boca. Qué rico. Y concretamente, ¿esta gelatina de qué está hecha? Pues fíjate, tenemos gelatinas de todo tipo, de origen animal, de origen vegetal, como por ejemplo el agar-agar, como por ejemplo la goma guar o la goma konjac, y de origen animal, pues tenemos la que encontramos en los tendones o directamente la piel del cerdo. En nuestro caso hemos utilizado gelatina de origen vegetal, de las algas en concreto, agar-agar, y fíjate, lo que hemos hecho ha sido hacer un pequeño almíbar con agua, edulcorante,
zumo de fresa y hemos utilizado un poquito de colorante rojo. A esa mezcla hemos añadido agar-agar, lo hemos llevado a ebullición porque esto es fundamental para activar la gelatina. La hemos enfriado y agelificado. Y estoy convencida de que esta gelatina con fruta no tiene nada que ver con las gelatinas industriales que nos encontramos en el supermercado, siempre al lado de los yogures y los flanes. Sí, para nada, Miri. Esas gelatinas, oye, son muy poquita cosa. Nos nutren más bien poco. Son solo un 2% de gelatina, 97% de agua y el resto, pues mira, son aditivos, colorantes, que estimulan tanto nuestro paladar que al final hacen que tengamos ganas de comer más dulce. Lo ideal, gelatina casera con frutas. En Saber Vivir siempre lo acompañamos con frutas para nutrirnos muy pero que muy bien. Muchísimas gracias, Marta. Hay que comer platos nutritivos para llenarse de energía y luego gastarla haciendo ejercicio. Que se lo digan, si no, a los futbolistas ciegos de la selección nacional. Les falta visión, pero les sobra fuerza y pasión por el deporte. No hay más que verlos. Pues la principal adaptación es el balón. Es un balón igual que uno de fútbol sala, la peculiaridad que tiene sólido en su interior. Tiene una serie de carcasas con unos perdigones de latón, con unas vallas laterales de entre 1 metro a 1,20 que la función de esas vallas laterales es que haya una mayor continuidad en el juego, que el balón no se esté saliendo fuera todo el rato y tenga una mayor continuidad. Precisamente por sus características físicas, el no poder ver les hace especiales, ¿no? De alguna manera. Pues yo creo que sí, porque cuando están jugando pues tienen que discriminar una serie de sonidos, que es el balón, el rival, sus compañeros, dónde están posicionados. Entonces yo creo que es algo asombroso que mediante el oído tenga la capacidad de poderse orientar, jugar, no chocarse, poder pasar el balón, poder finalizar, poder defender. Voy. Miguel, tu posición es justo detrás de la portería, eres el guía. Yo doy las premisas a los jugadores, o bien jugadas ensayadas en determinados momentos, o simplemente les canto la situación como está. Pues nos defienden en el medio, estás a 10 metros, te queda un chico en 8, o por derecha mejor, o libre por izquierda. Este balón suena, ¿eh? Es un balón especial, ¿verdad? Sí. Bueno, pues la función del portero, como en cualquier deporte, es parar, que el balón no entre a gol. Y este deporte tiene una característica muy significativa, que es que los porteros, además de parar, hacen una función muy importante, que es la guía de los jugadores en defensa. Arranca y mete cuando puedas, por la mala, no pares. ¡Crúzala! Un ciego, por ejemplo, aunque tenga técnica individual, tiene que progresar y mejorar pues, la orientación, la movilidad y el oído. El lado si quieres, Aguanta. No recules, aguanta. No recules, estás en 6, no recules. ¡Probe! Nuestro trabajo sobre todo está englobado dentro de la fisioterapia, en la fisioterapia deportiva. Y sobre todo al ser jugadores con una discapacidad visual, hay sobre todo muchos golpes, muchas contusiones. Entonces, bueno, es importante el papel del fisioterapeuta, sobre todo el médico también que está a pie de pista y del fisioterapeuta, sobre todo cuando hay golpes y bueno, ir trabajando un poquito de ellos para que estén listos para la competición. Ahora mismo nosotros somos los actuales campeones de Europa y en el ranking mundial estamos los terceros. Por objetivo es conseguir medalla, subir al podio y conseguir sobre todo la primera medalla de oro para la selección española. España está llena de campeones, pero hoy nos fijamos en la campeona con mayúsculas. Jesús, una campeona de verdad. ¿Qué tal, Miriam? Efectivamente, se trata de la gran Mireia Belmonte, una nadadora que a lo largo de su trayectoria, su carrera deportiva, se ha subido nada menos que 38 veces a este cajón al que estamos aquí, el 1, 2, 3. Bueno, pues yo quiero saber exactamente, Jesús, cuántas medallas de oro ha ganado Mireia Belmonte. Pues en total se ha subido 38 oportunidades, como te decía, ha ganado 21 oros, una en Juegos Olímpicos, 7 en Campeonatos Mundiales, 13 en Campeonatos de Europa. Se puede decir que esta chica vale su peso en oro. Es verdad. ¿Cuántas medallas de plata ha conseguido? De plata ha conseguido unas cuantas, menos, pero todavía unas cuantas. 11 medallas de plata también, entre Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo, Campeonatos de Europa, o sea que también le ha dado la plata. Y querrás saber cuántas de bronce. Claro que sí. Estas me voy a subir yo y te las cuento. De bronce ha conseguido 6 medallas de bronce, también en Juegos Olímpicos, en Campeonatos del Mundo, en Campeonatos de Europa. En fin, que es que esta chica lo ha ganado todo, ha ganado de
todo. Oye, ¿y cómo empezó a nadar? Porque parece que Mireia estaba predestinada para ello. Pues se van a llevar una sorpresa a los telespectadores y a lo mejor tú también, porque Mireia Belmonte empezó a nadar por prescripción facultativa, que se puede decir. A los 4 añitos la llevaron sus padres, tenía una pequeña escoliosis, una desviación de columna, y para que no fuera más, los médicos le recomendaron que ejercitara la natación. Y así, con 4 añitos que tenía la niña, nació la leyenda de la Leona de Badalona. Pues a la vista de todos sus éxitos le ha venido muy bien la natación, porque se mueve como pez en el agua. Pues fíjate, Miriam, a pesar de moverse como pez en el agua, te voy a dar 2 datos que desconoce mucha gente. Es alérgica al cloro del agua y tiene asma, con lo cual son 2 pequeños hándicaps que tiene para dedicarse a lo que más le gusta, que es la natación. Pues fíjate. Pero sí que tiene que ser súper disciplinada. Nada como 9 horas al día. Lleva nadando de forma profesional 14 años. ¿Tú sabes, con un promedio de 10 kilómetros que se nada al día, cuántos kilómetros ha nadado desde que es profesional Mireia Belmonte? ¿Cuántos? 50.000 kilómetros, lo que no aguantan muchos coches. ¡Qué barbaridad! ¿Y no le ha pasado factura a su cuerpo? Porque sí que es verdad que en el agua pesamos menos, pero su cuerpo no para de moverse. Sí, el deporte de alto rendimiento, de alta competición, es muy duro practicarlo, hay que hacerlo al límite. Y a Mireia, pues me parece que fue en el 2015, tuvo un primer aviso, que fue una lesión que se llama el hombro del nadador, que es de tanta repetición y de mover los hombros con tanta intensidad. Bueno, pues al final se cronifica esa lesión, y ahora en el 2021, preparando precisamente los Juegos de Tokio, ha tenido que parar un poquito también porque se le ha reproducido. Pero bueno, estamos seguros que va a llegar en perfectas condiciones a Tokio, que se está esforzando por llegar y que va a estar al 100%. Y qué motivación no le va a faltar. Es una gran luchadora, no solo en la piscina, sino fuera de ella. Fíjate si es luchadora y cómo se motiva ella misma, que en las redes sociales, en Instagram o en Internet podemos ver los ánimos que da mucha gente y también los que se da ella misma. Y hay una frase que me ha gustado mucho y que viene al pelo también para este programa Saber Vivir, que es: a veces tienes que pasar por lo peor para conseguir lo mejor. ¿Y qué razón tiene? Muchísimas gracias, Jesús. Nada, como siempre a vosotros, un placer. Hasta la próxima. Quedémonos con la historia de Mireia y su fuerza de voluntad, porque el deporte es salud. Y hagamos ejercicio con el cuerpo y también con la mente, leyendo un buen libro, por ejemplo, como lo escribe nuestro invitado final. Es Nacho Carretero, el autor de Fariña. Y hoy nos va a contar cómo se cuida. Con su palabra os dejamos hasta el domingo que viene. Feliz semana y cuidaos mucho. Hola, soy Nacho Carretero, soy periodista y autor de Fariña, y hoy os voy a hablar un poco de mis hábitos saludables en el día a día. Cuando uno va cumpliendo años, vas notando que tienes que cuidarte. El deporte está en mi día a día prácticamente, y luego la alimentación siempre podría ser mejorable, pero al menos entre semana sí que intento cuidarme. Y una cosa que yo hago por épocas, ahora por ejemplo en esta época lo estoy haciendo, es el ayuno intermitente. Muchas gracias, Javi. Nada, hombre. Una buena manera de romper el ayuno del que estaba alardeando. Lo que hago es que cada día, pues esas 15, 16 horas de ayuno, a mí me ayudan a sentirme mucho mejor. A mí me gusta mucho viajar, es muy habitual que yo haga 3, 4 o 5 viajes cada año. Y para mí es vital porque supone una desconexión del ecosistema o del entorno que conozco, y aterrizar en un sitio nuevo, empaparme de ese sitio, estar en otro universo durante unos días y regresar. Bueno, para mí Fariña significa un cambio profesional, el más importante de mi vida, pero evidentemente también vital y personal, o sea que Fariña pues es algo muy importante en mi vida. No sé qué ingredientes debe tener un libro para transformarse luego en una obra de teatro, en una serie, en una novela gráfica. Me cuesta verbalizar qué es lo que me llama la atención de una historia porque, aunque suene un poco cursi, es más una pulsión o un impulso de repente encontrar una historia que diga: uy, esto me apetece muchísimo contarlo y me apetece conocerlo. Generalmente funciona así. En cuanto a la obra de teatro de Fariña, pues seguimos la misma premisa, buscar algo completamente distinto. Que el espectador, cuando acudiese al teatro, se encontrase algo distinto al libro, radicalmente distinto a la serie, no ser reiterativos, porque si no al final lo que parece es que estamos exprimiendo ahí el negocio hasta la última gota, engañando al espectador. El teatro nos permite contar Fariña de una manera que no podríamos contarla en ningún otro formato.
Es verdad que ahora estoy metido en el desarrollo de proyectos audiovisuales, siempre de la mano del periodismo. Lo único que destacaría que sí que hago cuando estoy metido en un proyecto es que hago más deporte. Me gusta mucho practicar deporte, ir a correr, hacer ejercicio en casa, ir a jugar al fútbol, que es algo que me afecta directamente al estado de ánimo. Esa rutina de ir a correr 2 veces a la semana y de jugar 2 partidos de fútbol a la semana es la que suelo cumplir. Lo tengo como una rutina sagrada, inamovible. Yo creo que saber vivir es no perder nunca ese control, es poner tus momentos en los que te relajes, tus momentos en los que te cuides, en los que dediques momentos solo e íntegramente para ti y para tu bienestar, y eso lo compatibilices con las obligaciones del día a día.